están? Bien. En esta oportunidad vamos a retomar el texto de Carbonell. Vamos a hablar del siglo XIX, considerado como el siglo de la historia. Comienza, bueno, y aclaro también que es un capítulo que va a atravesar no solamente la historiografía en sí, sino algunos comentarios generales respecto de otras áreas de la cultura. Comienza Carbonell, bueno, y esto ya lo sabemos por otras materias que estamos trabajando. El siglo XIX se caracteriza por ser el siglo del romanticismo en Europa. Sabemos que el romanticismo es un movimiento relacionado con las revoluciones. Como hemos conversado en otra oportunidad, las revoluciones, la industrial, la independencia de Estados Unidos también, ¿por qué no? La Revolución Francesa, han sido motores de los distintos movimientos sociales en búsqueda de cambios que por supuesto abarcan claramente, como toda revolución, distintos aspectos. También es un periodo de restauraciones, debido a que es la época de la caída de Napoleón, y por lo tanto el interés de las grandes potencias luego del Congreso de Viena por tratar de reimponer el absolutismo monárquico, cuestión que no van a poder hacer debido a las revoluciones burguesas, ¿no? Estamos hablando de las tres revoluciones que sucedieron en Europa. Bueno, si ponemos fecha estaríamos hablando de 1820, de 1830 y de 1848. Es una época de historiografía, dice Carbonell, pero también de poesía. Es la época, y acá es donde empieza a enumerar a distintos historiadores y pensadores del periodo, la época de la historia erudita, la época de una historia creada, una historiografía creada, ¿no? Esto lo plantea Niebuhr, y comenzando a analizar las distintas áreas de la cultura, podemos también mencionar que es la época de imitaciones desde el punto de vista arquitectónico. Es un regreso me refiero a la arquitectura puntualmente, lo que se conoce como una vuelta al gótico, una vuelta a la arquitectura medieval. Es una época de restauración de monumentos, y también, si planteamos desde el punto de vista de la historiografía conocida como romántica, hay, digamos, en este sentido, en paralelo a lo que sucede con la arquitectura, ¿no? Por ejemplo, hay más curiosidad por la Edad Media. Los románticos lo que van a hacer es algo similar a lo que habían hecho en su momento los humanistas. Los humanistas habían ido hacia la antigüedad para recobrar y recuperar lo que consideraban trascendente de ese periodo. Los románticos van a hacer lo mismo con la Edad Media. Recordemos que hasta esta época siempre se le había considerado a la Edad Media como un periodo largo de 1000 años en donde no había mucho que rescatar, ¿no? Los románticos van justamente a eso, ¿no? A buscar en sí elementos que sí puedan claramente ser rescatados. Hay un sentido importante por el exotismo, es una búsqueda de contrastes muy característica en este periodo. Y en cuanto a la práctica, lo que conocemos como el método, eh, apunta Carbonell que en realidad es más poético en sí que erudito. Es decir,
buscan más o se le da más lugar, mejor dicho, a la intuición que a la imaginación. A su vez va a ser un periodo de eh, diversificación en las prácticas de los distintos géneros. Eh, Va a ser un siglo de creación de institutos de historia. De hecho, bueno, los menciona la historiografía del instituto en Francia, una academia, la historiografía en cuanto a sociedades doctas, hay una gran difusión de monografías, de discursos, la historiografía a nivel universitario, la historiografía de los literatos, que tiene que ver más que nada con las anécdotas, la historiografía didáctica y también la vulgarización histórica, tema que después vamos a ver cuando trabajemos la parte argentina, lo que se conoce, ¿no? ¿Qué diferencia podemos encontrar lo que es la historia vulgar con la historia de tono científico, ¿no? Bien. También es el siglo en donde vamos a poder encontrar lo que se considera como historia filosófica. Y allí tenemos dos exponentes, uno es Niebuhr, el otro es Coulanges. En el caso de Niebuhr, y acá rescato un par de renglones que Carbonell transcribió para su libro, Niebuhr consideraba que las virtudes de una sociedad, en este caso la sociedad campesina, y en cuanto a virtudes está hablando del esfuerzo, está hablando del patriotismo, consideraba él, Niebuhr, que fueron las razones de la grandeza de Roma. Y también las transformaciones económicas y morales la razón de su decadencia. Esto es una novedad para la época porque hasta este momento, hasta el siglo XIX, sabemos que la historiografía siempre apuntaba al estudio de las guerras, al estudio de los héroes, ¿sí? Y siempre apuntando o al emperador o al rey o a lo sumo, ¿no? a las clases dirigentes como las encargadas tanto de los éxitos como de las derrotas. Siempre se las había caracterizado como las únicas que fueron los ejemplos, ¿sí? Durante mucho tiempo de la grandeza de Roma y los triunfos y el crecimiento y la decadencia también. Acá Niebuhr plantea un nuevo protagonista, que en este caso se refiere al campesino, que, insisto, en este caso es toda una novedad. Coulanges, por ejemplo, o mejor dicho, por su parte, va a caracterizar a la religión como la clave de la evolución de las ciudades antiguas. Hasta acá está hablando en general, no está hablando solamente del caso romano, sino que en este caso él considera que se establece, se crea, ¿no? Una creencia, ¿sí? Y posteriormente se constituye la sociedad humana. Esa creencia en algún momento se modifica y es la que producirá las revoluciones. Esto determina, en algunos casos, la desaparición de esa religión y la sociedad, la nueva sociedad nacida producto de esa revolución, es la que va a cambiar de aspecto. Entonces, en suma, desde el punto de vista de la historia filosófica, tenemos dos nuevas formas de ver la historia y, por supuesto, esto va a implicar cambios historiográficos. Por un lado, como decíamos, Niebuhr, que puntualiza, se especializa en el caso romano,
que va a empezar a trabajar al campesino, va a empezar a leer qué pudo habernos dejado el campesino romano, y por el lado de Coulanges por el lado de la religión como la causa fundamental de los cambios revolucionarios producidos tras las revoluciones. Bueno, después vamos a tener una clase puntual de historiografía marxista. Por ahora lo que vamos a mencionar que, por supuesto, dentro del siglo XIX no vamos a dejar de mencionarlo a Marx. El aporte de él puntual tiene que ver con la lucha de clases. Digo porque está simplemente mencionado en este capítulo. También lo menciona Gobineau. El caso de Gobineau tiene que ver con las razas. Es una época en donde comienza a plantearse y definirse la superioridad racial. El ser superior será el encargado del progreso, el ser inferior será el encargado de la decadencia, ¿no?, en cada sociedad. Esto, por supuesto, después lo vamos a ampliar. A ver, no está de más agregar, aunque no forme parte en sí de este capítulo, que estas ideas que hoy podríamos decir racistas, discriminatorias y hasta xenofóbicas, ¿no?, van a acompañar otros procesos, como por ejemplo, desde el punto de vista geográfico, la aparición de Haushofer o Mackinder, que son los que van en el siglo XX ya, ¿no?, van a ser los que van a alentar la idea de que la población, lo que se conoce como el determinismo geográfico, ¿no?, donde que la población se asienta en donde la naturaleza lo permite. Donde hay recursos, ¿no?, pasa de eso en realidad a donde hay recursos. En sí, bueno, el determinismo geográfico refiere a que el medio en sí es el que hace al hombre y no al revés. Bien, comienzan, volviendo ya a la parte, si se quiere, más técnica, comienza la aparición, es una aparición de investigaciones documentales, se empiezan a publicar fascículos en estos institutos universitarios. Se amplía la investigación documental. Y bueno, una de las características, como les decía, tiene que ver con la publicación de fascículos. Dice Carbonell que hay dos rasgos que modificarán las condiciones de la investigación erudita. Uno tiene que ver con el predominio de Alemania. Alemania se va a transformar en líder en cuestiones de investigación histórica. Y en segundo lugar, tiene que ver con con el dominio y el papel en sí dominante que va a tener el Estado. El papel dominante del Estado va a determinar qué se va a escribir y cómo se va a escribir. Digo esto porque muchos historiadores van a terminar siendo contratados por el Estado y, por supuesto, como son financiados, el Estado va a empezar a tomar decisiones, ¿sí? En Francia, por ejemplo, en 1834 también, ¿no?, Francia está dentro de este grupo de países que recurren y que participan en estos cambios. Se va a crear un comité de trabajos históricos. Se van a publicar documentos inéditos. Y complementando lo que les decía del Estado, esto implica a toda Europa, no es un país en particular. El Estado ayuda a los investigadores con subvenciones anuales, dice Carbonell. El Estado mantiene estos que les decía, especie de historiadores funcionarios.
El Estado es el que dirige la investigación y también va a crear la Comisión de Monumentos Históricos. Es una época en donde los monumentos van a ser representativos de la grandeza de la nación. Recordemos que también, sobre todo a finales del siglo XIX, estamos entrando en la época del imperialismo. Es decir, hay que mostrar lo grande que es el país, lo fuerte que es la nación y de qué mejor manera que hacerlo resaltando los héroes patrios, momentos históricos importantes, por ejemplo, triunfos en guerras, en batallas, líderes, ¿no? Entonces, bueno, la aparición, sobre todo en las grandes ciudades, de enormes plazas con monumentos que, sin lugar a dudas, van a graficar, simbolizar desde lo visual el poderío y obviamente también la historia del país. El Estado, por último y no menos importante, va a ser el dispensador de la enseñanza. Al contrario, no diría lo menos importante, sino al contrario, diría lo más importante. Es decir, el Estado va a fomentar la creación de escuelas, esto también va a pasar en el caso argentino, en América en sí, en donde va a dirigir, inclusive desde la creación de los ministerios de educación y secretarías de educación, qué se estudia, qué se hace, qué se dice, ¿no? La creación del material educativo. Bueno, y llegamos a lo que se considera como historia erudita. La historia erudita y el método histórico del siglo XIX, ¿no? Si tenemos una persona característica fundamental para explicar este momento historiográfico, nos referimos a Ranke, el alemán, que va a dejar varias reflexiones que van a ser tomadas por Carbonell, que las transcribe, acá también yo se las voy a comentar, que Carbonell las considera como las reglas, ¿no?, para ser historiador. Ranke decía que el historiador no juzga ni filosofa. En este caso quiere decir que el historiador no tiene que suponer, el historiador no tiene que mostrar su parecer, mucho menos sus intenciones políticas si las tuviera, no tiene que ser un crítico, ¿sí? Simplemente tiene que exponer los hechos, nada más. Otra frase de Ranke: no decir nada que no sea comprobable. Es fundamental en este caso. Esta frase identifica claramente a Ranke y que es lo que en aquel momento se valorizaba mucho. Si no se podía comprobar lo que uno pudiera llegar a escribir, pudiera llegar a publicar, directamente no hacerlo. Todo lo que uno escribiera tenía que estar claramente documentado, ¿sí?, y comprobado. Bien, también esta época es una época, si hemos nombrado a Marx, claramente en algunos casos coincide, en otros casos ha tenido sus enfrentamientos ideológicos, podríamos decir, entre comillas, con Hegel. Hegel se lo considera como el creador de lo que se conoce como el historicismo. El historicismo, si tuviéramos que definirlo, diríamos que es que cada movimiento que se produce
surge como una solución de las contradicciones del movimiento anterior. Esto quiere decir que la idea de historicidad, ¿sí?, marca que ante determinado problema, que en general los problemas, consideraba Hegel, tenían que ver con las contradicciones ideológicas, ¿no? Ante determinado problema surgía una solución, y esa solución con el tiempo se transformaba en una nueva contradicción al que el historiador debía buscarle, o al pensador, el filósofo, debía buscarle, ¿no?, una nueva solución. Eso se le llama historicismo. Por otro lado, también es la época del materialismo histórico. El materialismo histórico es la teoría sobre la formación y el desarrollo de la sociedad. Es el estudio de las leyes que rigen el cambio social. Bueno, ampliaremos este tema, por supuesto, cuando hablemos de Marx, ¿sí? Bueno, pero simplemente lo que podemos decir es lo básico del tema, que tiene que ver con el estudio de las sociedades, el comportamiento de las sociedades y fundamentalmente la lucha de clases, y bueno, la explotación que va a sufrir desde el lado, por supuesto, de la mirada marxista, la explotación que va a sufrir el trabajador sobre su empleador, o el esclavo sobre su amo, ¿no?, o el siervo sobre, en el caso con su señor, ¿no? Esto, por supuesto, después lo ampliaremos. Y también, cerrando ya el siglo XIX, es la aparición del positivismo. El positivismo, con el tiempo se ha dicho que no, pero durante muchos años se lo ha considerado Augusto Comte como el creador del positivismo. Si tenemos que definirlo, el positivismo sería el único conocimiento auténtico, tiene que ver con el conocimiento científico, que es la afirmación de las teorías. El positivismo apunta a exaltar los hechos contra las ideas. Es decir, el positivista lo que hace es buscar los hechos, ¿sí? No, acá no interesa lo que piensen, ¿no?, o lo que se supone. Acá lo que se considera científico es todo lo comprobado por hechos. Esta claramente es la idea positivista, ¿sí? Y cerrando, ya tenemos, en cuanto al método, Zainobos va a considerar, ya esto sería el cierre del capítulo, el trabajo del historiador. El trabajo del historiador del siglo XIX está marcado por 4 etapas. Esas 4 etapas, según Zainobos, serían en el siguiente orden. En primer lugar, es reunir los documentos. Esto se lo conoce como heurística. En segundo lugar, las operaciones críticas. Las operaciones críticas se refieren a, la búsqueda de la autenticidad de ese documento, de dónde procede, si es creíble, la credibilidad de dicho documento, ¿no?, y la interpretación que se le da a ese documento, o que se le dio en su momento a ese documento. El tercer paso es el despejar los hechos, es extraer los hechos por la simple observación. Y el cuarto y último paso sería organizar los documentos, que sería básicamente la síntesis. O sea que, en definitiva, como se ve ya para el siglo XIX, está todo absolutamente organizado, ¿sí? Desde, como les decía, desde la aparición de institutos de historia, de que la historia en sí sea
una materia en algunas carreras o directamente ya sea una carrera en sí, por ejemplo en la universidad, ¿no? Los profesorados. La historia va a tener una enorme importancia en la educación formal, primaria, secundaria, ¿sí? Así que, bueno, en definitiva, eh, para llegar a, digamos, a imponer y a demostrar digamos, el valor que va a tener la historia en este momento, claramente quienes se dediquen a investigar deben hacerlo de manera muy formal, muy seria, ¿sí? Y siguiendo pasos, ¿no? Lo que conocemos obviamente como el método, ¿no? Y acá, bueno, como les decía, tenemos una serie de pasos digamos, muy significativos, ¿no? Un orden, diríamos, desde el reunir los documentos. Es fundamental esto que les decía de primero descubrir si son valederos, si sirven o no, si son auténticos, si son creíbles, ¿sí? Y fundamentalmente el tema de los hechos en esta época es muy importante. Todo lo que se pueda escribir y anotar se va a hacer. En el fin del siglo XIX, los libros de historia tienen una enorme cantidad de datos, eh, todo lo que se pueda valorar y todo lo que se descubra tiene que estar escrito. Bueno, de hecho, y ya con esto cerramos, Coulange decía esto, ¿no? Justamente, antes de escribir hay que haberlo estudiado todo. No sé, bueno, esto evidentemente es imposible, pero para la época se consideraba así, que no se podía publicar, ¿no? Ni arrancar, ni tomar nada como serio si el historiador no había llegado hasta lo que él consideraba lo último que se podía investigar, ¿no? Tenía que quedarse ese historiador seguro de que no había nada más, nada nuevo que pudiera ser escrito y publicado. Y Coulange también, otra frase que transcribe Carbonell, que me parece muy interesante, consideraba que la historia no es un arte, es ciencia pura. ¿Por qué? Porque se dedica a comprobar los hechos. Bueno, de esta manera cerramos por esta semana con esta definición que en otra materia también lo hemos conversado, si la historia era una ciencia o no era una ciencia. Bueno, si nos quedamos con esta última definición y si conocemos y recordamos la historia, todos los lugares que ha ocupado desde el siglo XIX en nuestra vida, me refiero a nuestra vida universitaria, laboral, ¿sí? De formación, inclusive desde niños, claramente no hay ningún lugar a dudas que es una ciencia, más allá de que en algunos sectores todavía esto se lo siga discutiendo, eh, pero lo que sí vamos a ver en otras clases, cuando nos insertemos en la historiografía del siglo XX, que esto de comprobar los hechos y escribir todo ya no alcanza. Es decir, va a haber cambios, no se puede considerar que al historiador como un simple recolector de hechos, ¿sí? Y que se dedique solamente a transcribirlos y hacer enormes volúmenes de libros dedicados a mostrar datos simplemente, sino que en el siglo XX vamos a ir viendo otras características puntuales en donde bueno, se van a valorizar otras cosas, ¿no? Inclusive el contacto con otras ciencias que van a ayudar a la historia, a que sea escrita y publicada.
Pero bueno, esto ya será tema de próximas clases. La próxima clase vamos a hablar de la historiografía marxista. Bueno, nos estamos viendo.